Bueno, Sol, hoy sin lugar a dudas estábamos compartiendo las informaciones, tantos casos, Sí. el tema de la detención de esta persona vinculada a un supuesto caso de abuso serial, veíamos también el caso del niño de Lambaré, una situación que de alguna manera también nos llama muchas veces a preguntarnos, ¿quiénes son estas personas? Hablo así en general, ¿tienen algún patrón de conducta? ¿Por qué lo realiza? Y qué mejor que hablar con profesionales, ¿no? Exactamente, le agradecemos mucho en este caso a la profesional Alma Segovia, que nos va a hablar desde ese punto psicológico, de alguna manera que nosotros a veces nos debatimos y decimos, ¿cómo estamos hablando de tantos casos similares o con estas características? Y a veces lo vemos lejano, lo vemos como que ocurre en otros países y en otros lugares y vivimos esta realidad, así que gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, licenciada, ¿hay algún patrón de conducta? Me refiero a los agresores sexuales que lo hacen de forma serial, como se lo denomina. ¿Qué los lleva muchas veces a hacer? Yo sé que usted es forense, me imagino que ya intervino en muchos casos, estudió también algunos casos. Claro, tenemos que diferenciar al agresor sexual o al abusador sexual doméstico, que es aquel que comete los actos, por ejemplo, dentro de la casa o alrededores con personas conocidas. Generalmente el serial se caracteriza por su modus operandi, o sea, es diferente ahí. Es como que selecciona a sus víctimas, prepara su lugar de ataque. Por ejemplo, tenemos a los que son focalizados, que actúan en un territorio X, cerca de su casa, por ejemplo. Y están los que no son focalizados, que pueden moverse o desplazarse de un territorio a otro. Todavía nosotros no hemos llegado a un análisis así exhaustivo de estos temas porque recién ahora están presentándose, ¿verdad? Pero sí ya podemos hablar de esas diferencias entre uno doméstico y otro serial, ¿verdad? Y generalmente los seriales tienen mucha ira también, o sea, manejan mucha agresión o quieren inclusive justamente poder ser agresivos con esas personas desconocidas. O sea, este proceso de hacerlo de manera sistemática a víctimas con diferentes características, porque hablábamos, ¿no? Las víctimas de alguna manera presentaban el mismo escenario en donde esta persona, por dar el ejemplo, aprovechaba. Por supuesto, esos son los escenarios que él mismo va identificando. Ahora hablamos de masculino porque generalmente hay un mayor porcentaje de hombres que cometen estos actos. Entonces ellos, dentro de una dificultad de control de los impulsos también que hay que tener en cuenta en muchos casos y sobre todo poder ir diferenciando después qué tipo de violador serial tenemos. El patrón de un violador serial, licenciada, es de una persona que necesita hacerlo de forma constante, que no importa si está en riesgo de ser eventualmente capturado, hay algo que le ordena que cometa ese tipo de hechos. No sé si esa es la pregunta, pero más o menos... Bueno, por un lado está el deseo, la necesidad de satisfacer de alguna manera ese impulso que tiene. Por el otro lado, generalmente ellos planifican, van, como les decía, seleccionando a sus víctimas, van viendo quiénes tienen cierta vulnerabilidad, a veces estudian a esas víctimas, por eso de repente en estos casos, o en algunos casos, se dan los asaltos en las casas. Esperan que salga la persona que puede ser el que le detenga de alguna forma, ven que la víctima está vulnerable, está sola y la van acechando. O sea, estamos hablando de gente que realmente analiza absolutamente cada detalle, no es algo al azar, por decirlo así, es una persona que estudia de alguna manera el escenario antes de actuar. Generalmente. También hay cierto componente psicótico, ¿verdad? Cuando la persona está fuera de la realidad, de igual manera puede cometer una violación. Ahora, cuando hablamos de estos casos nada más, a veces escuchamos hechos donde uno dice, esta persona no tenía una característica de ser así, era sumamente amable, era una persona amigable, yo compartía con él, jamás me imaginé que presentaba esta conducta. ¿Se los califica como sociópatas? ¿Cuáles son? O sea, ¿uno podría identificar a una persona así? También tenemos a los sociópatas, por supuesto, tenemos a los psicópatas también, ¿verdad? O sea, está el violador psicopático, aquel que muestra frialdad, que no empatiza, por supuesto, con su víctima, por algo ya la seleccionó como víctima, ¿verdad? Y
es ahí un poco difícil todavía poder categorizar de qué estamos hablando, porque dependería de cada caso. Eso es muy importante tener en cuenta qué caso es, cuál es la frecuencia. No podemos hablar de serial cuando hay un solo acto, por ejemplo. Claro. Yo estaba leyendo y algunas particularidades que me llamó la atención, acompañando incluso y escuchando así, el hecho de que siempre, por ejemplo, usaba guantes, usaba profilácticos, preservativos, tenía una característica, o sea, parecía ser que era consciente de lo que él estaba haciendo y de alguna manera buscaba no dejar rastros que le permita ser identificado. O sea, una persona que analiza minuciosamente, planea todos sus movimientos, ¿no? Sí, allí está la planificación y la premeditación que está utilizando. Y por supuesto que a veces, de acuerdo a la estructura de personalidad que tenga, podemos tener personas que buscan disfrazarse o que dentro del modus operandi, por ejemplo, elijan eso que estás diciendo a nivel físico, alguna característica, algo que impacte de alguna manera mucho mayor sobre sus víctimas. O sea, causar ese impacto, que sea inolvidable para ellas. Exactamente. Y cuando hablamos de eso, ¿no? Serial, en Paraguay es como que sigue sonando algo inusual, algo raro. De hecho, usted lo decía, ¿no? Hablar de este tipo de características es de alguna manera también habilitar o abrir una nueva investigación de este tipo de comportamientos. Aquí en nuestro país, ¿tenemos más antecedentes? Tenemos algunos esporádicos, todos sueltos, más bien, ¿verdad? No tenemos algo así estructurado, analizado, investigado desde la psicología criminal, por ejemplo, que nos diga, bueno, este patrón de comportamiento se presentó en este caso y esto es lo que esta línea de investigación vamos a seguir. Eso todavía no tenemos así muy definido porque los casos son nuevos, son recientes y es como que ahora despertó ese interés y esa necesidad de saber, porque podemos estar cualquiera de nosotros cerca de un agresor sexual, seamos niños, o sea, sean niños, adolescentes o seamos adultos. Y en esos perfiles, porque hoy estábamos hablando de una persona hoy buscada por acosar de menores de edad. Estamos hablando de perfiles diferentes en cuanto al agresor, ¿no? Hablamos de un hombre que busca a mujeres de cierta edad y otro cuyo objetivo y cuya víctima son menores de edad. Son perfiles absolutamente diferentes, se analiza desde otro lugar. Puede que el deseo sea diferente. Aquí podemos estar ante una persona con inclinaciones pedofílicas y lo que busca es justamente que un niño o un adolescente satisfaga ese deseo. Y vamos a hablar porque también hay muchas consultas como profesional. La gente también nos envía sus mensajes y enseguida vamos a estar evacuando algunas dudas y vamos a hablar un poco también con ella con relación al patrón de conducta. Muchos dicen no los traten como enfermos porque entonces le pones en otro lugar. Claro. Vamos a preguntarle también a la licenciada sobre eso, ¿no? Exactamente, vamos a leer sus mensajes, los pueden mandar al WhatsApp, ya regresamos. Alma, y quedaba tantas consultas, ¿verdad? Que estábamos hablando del tema de los niños y en la pausa muchas preguntas le hacíamos. En los últimos tiempos también vimos, y esto es más común en lo que respecta al tema de los famosos agresores sexuales en serie, generalmente son hombres que interceptan a niños, niñas también, la obliga de alguna manera a subir al vehículo, a manoseos, intentos de abuso de por medio. ¿Estas personas podrían tener alguna característica que de alguna manera los conecta, licenciada? Sí, podríamos hablar de las estructuras familiares, de los estilos de crianza, cómo fueron criados estos agresores ahora, ¿verdad? ¿Qué tipo de vivencias tuvieron? Y dentro de esas vivencias sufrieron violencia, sufrieron maltrato. ¿Cuál es su historia de vida? Su historia de vida es muy importante también, es fundamental a la hora de analizar y de tratar de tener algún perfil al respecto. De hecho, que un perfil así tal cual no lo tenemos, ¿verdad? Es muy difícil hablar con exactitud y decir que va a ser una persona que fue abandonada por su padre, por ejemplo, ¿verdad? O alguien que haya sido abusado de manera sistemática. No siempre va a ser así. No se va a cumplir ese criterio. Sobre ese último punto, y lo decíamos nosotros también en el corte, en cuanto a los agresores sexuales que fueron víctimas de abuso, ¿hay una estadística promedio de esos casos? ¿Tiene alguna incidencia? Y aproximadamente menos de un 30% son los que, según la literatura, ¿verdad?, fueron abusados y son abusadores.
pero no por eso exactamente van a hacerlo también, ¿verdad? Hay gente que pasó por un abuso, pero no se convirtió en abusador. Porque en el caso de los agresores sexuales en serie, buscaban mujeres, tenía un perfil, buscaba mujeres solas por lo general. En el caso de estos que interceptan a los chicos, generalmente son mucho más vulnerables, son entre 10, 9, 12 como máximo, o sea, que tienen también, de alguna manera, buscan una característica específica, licenciada. Claro, eso es lo que les decía. Está el asaltador sexual, que es justamente ese que busca la ocasión, que va identificando un rango de edad para sus víctimas de acuerdo a sus deseos, a sus preferencias también, a qué es lo que quiere hacer. Y eso también es fundamental a la hora de definir qué tipo de abusador tenemos. Está el abusador doméstico, que es el que lo comete dentro de la casa o de manera intrafamiliar en el contexto de la familia. Y no podemos, yo le quería preguntar eso, porque mucha gente dice, una persona enferma, solo un enfermo te hace eso. ¿Está mal dicho eso, licenciada? Yo no les quiero llamar enfermos, porque ellos conocen lo que están haciendo. De hecho, que si hablamos de un serial, podemos decir que lo planifica. Lo mismo lo hace una persona que de alguna manera tiene esa asimetría con su víctima y ejerce ese poder, busca el dominio. Entonces no podemos hablar de un enfermo que va a hacer esos cálculos, esa planificación a veces tan metódica para seleccionar a su víctima y categorizarlo como un enfermo mental, estaríamos ya equivocados. Sí hay alteraciones psicológicas, problemas psicológicos, y eso va alternando de acuerdo a la gravedad también y del caso. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo esta charla. Creo que nos quedaron un montón de preguntas con Rolando que quizás le hicimos en el corte, pero de hecho seguramente vamos a volver a charlar con usted. Es un tema que nos sigue importando para entender también, y sí nos preocupa porque ¿qué es lo que está pasando como sociedad? Y para cerrar nada más, licenciada, decíamos, la sociedad influye en cuanto a crear este tipo de personas. Se dan estos casos, decíamos, ¿son o nacen así? O se hacen con el paso del tiempo? Bueno, aquí podemos decir que hay una predisposición genética en algunos casos, en lo otro o en otros casos sería la estructura familiar, el ambiente también, el que de alguna manera impulsa este tipo de situaciones. Y vuelvo a lo familiar, hay veces que el machismo es tan grande y lo cultural pisa tan fuerte que muchas mujeres sobre todo tratan de proteger a los abusadores y esto hace que siga escalando, siga esto en aumento. Totalmente. Licenciada, le agradecemos muchísimo esta charla, muy interesante aprender y conocer un poco más también. Hay que seguir entre todos haciendo algo para poder frenar todo esto. Totalmente. Le agradecemos. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.